Bueno, escucho, mientras comparto, escucho las dudas que hayan tenido en el proceso de elección de técnicas. ¿Alguno que quiera, por lo menos, si no hay dudas, contar de qué se trata la cuestión? También es bienvenido. Yo tengo una pregunta, profe. A ver. Cuando dice que el bien de capital que es utilizado para producir una unidad del bien A está bajo el método alfa, vamos a suponer el Sí. primero, no quiere decir que ese bien se produzca con método alfa, ¿no? Sino que es cómo se utiliza para producir la unidad del bien A, porque puede ser que se produzca con otro método de ese bien. ¿Se Ah, entiende lo que quiero decir? ni. eh, la idea general es que hay dos maneras de producir el bien de consumo A. O se produce utilizando un bien de capital que llamamos de tipo alfa, o se utiliza produciendo un bien de capital que llamamos de tipo beta. El método para producir el bien de consumo se identifica con el bien de capital, si querés, que lo produce. Entonces, en esta economía, para producir el bien de consumo, o se requiere producir el bien de capital de tipo alfa, o se requiere producir el bien de capital de tipo beta. Lo que nunca va a pasar es que nunca no, o sea, al menos en la posición de largo plazo, no va a pasar que yo voy a producir el bien de capital de tipo beta si el bien de consumo lo produzco con el bien de capital de tipo alfa. Porque el bien de capital de tipo beta solo se produce, solo tiene sentido producirlo si los bienes de consumo son producidos con el bien de capital de tipo beta. No tiene ninguna utilidad los bienes de capital de tipo beta, sino solo para producir bienes de consumo, y lo mismo con los bienes de capital de tipo alfa. Esa es la idea general del ejercicio. Entonces, eh, el bien de capital es específico a cada método productivo o a cada técnica. Recuerden que un conjunto de métodos productivos es una técnica, y se identifican con una letra griega porque es fácil identificarlos. Esa es la idea. No sé si respondí a tu pregunta, pero si no, por ahí podés probar de nuevo y yo trato de ser más claro. No, sí, profe, está bien. Y otra pregunta respecto a eso. ¿Por qué supone solo capital circulante? ¿Cambiaría las conclusiones si fuera otro tipo de capital? A ver, eh, esa pregunta por ahí está bien, es más general. Cuando hablamos de capital circulante, yo nunca me detuve del todo en eso y está bien que surge esa pregunta. Es un bien de capital que se consume enteramente durante el periodo. Yo durante el periodo produzco un bien de capital, por ejemplo, los primeros 6 meses del periodo produzco el bien de capital y después uso el bien de capital para producir bien de consumo, y al final del periodo me quedé sin eh, bienes, o sea, de capital. Tengo que volver a producirlos el periodo siguiente. O si quieren, los produzco durante el periodo y el periodo siguiente los uso, y una vez que los usé los tengo que volver a producir. Todos los años estoy produciendo los bienes de capital. Pero una vez que los usé, no los puedo volver a usar. El capital fijo es aquellos bienes de capital que duran más del periodo en cuestión. Y la razón por la que no consideramos capital fijo es porque genera dificultades analíticas que van más allá del problema que queremos examinar. Un bien de capital fijo en realidad es como si yo al final del periodo hubiera elaborado, además del bien de consumo, un bien de capital. Se puede pensar al capital fijo como si yo en el periodo 1 produzco el bien de capital, en el segundo periodo lo uso, pero el bien de capital no desaparece porque es fijo, o sea, tiene duración
mayor que el periodo, al final del segundo periodo me quedan, además del bien de consumo que produje con el bien de capital, obtengo un bien de capital que es un año más viejo. Es como si hubiera producido un bien de capital un año más viejo. Entonces, es un caso particular de lo que se conoce como producción conjunta. Es decir, yo con un proceso productivo, con el mismo proceso productivo, el que produce el bien de consumo produje además un bien de capital que es un año más viejo. Y eso genera dificultades que nosotros no vamos a examinar en este curso, pero que, bueno, eventualmente uno puede profundizar, pero simplemente por eso. Digo, para analizar estas cuestiones es suficiente con que haya bienes de capital eh, circulantes. Ok, gracias. Eh, ¿Algo más? Hago un breve resumen, si no hay preguntas. La idea es tratar de entender a partir de el proceso de selección de técnicas, cuál es la técnica que tiende a utilizarse en una economía que produce bienes de consumo y bienes de capital, y en la que hay libre competencia, es decir, que los capitales se pueden mover de una industria a otra y se produce aquella mercancía que genera la tasa de retorno más alta. La regla básica de decisión es que se va a producir aquella mercancía que, digamos, utilizando aquel método que, dado el método que existe, permite producirse al costo menor. Si yo estoy produciendo el bien de consumo A bajo el método alfa y produciendo el bien de consumo A bajo el método beta, puedo vender a un precio un poco más barato, la idea es que voy a empezar a producir el bien de consumo A bajo el método beta porque haciendo eso o vendo al mismo precio que de mercado y obtengo una ganancia extraordinaria o empiezo a bajar el precio un poquito y me quedo con una porción del mercado de mis competidores. Esa es la lógica subyacente. La pregunta que tratamos de responder es, ok, suponiendo que este es el proceso general, ¿hay alguna técnica que tiende a establecerse? Si hay varias técnicas en uso, o sea, si hay varias selecciones posibles, puede ocurrir que si está en uso la técnica A, o alfa mejor dicho, me resulta más conveniente usar la técnica beta y una vez que me pasé a la técnica beta, me vuelve a ser conveniente utilizar la técnica alfa, es decir, me puede pasar que cuando empiezan a ser dominantes los precios de la técnica alfa, me conviene pasarme a la técnica beta y cuando empiezan a ser dominantes los precios de la técnica beta, me conviene volver a pasarme a la técnica alfa y estoy alternando de método todo el tiempo. O podría ocurrir que la técnica alfa es más barata simplemente porque se descubrió primero y si se hubiera descubierto primero la técnica beta, sería más barata la técnica beta. Es decir, ahí sería la historia, el path dependent, lo que determinaría cuál es la técnica más rentable. Lo que demostramos a lo largo de esta clase es que ninguna de esas dos cosas puede pasar. La regla de decisión de que los capitalistas van a adoptar el método productivo más barato, o sea, van a empezar a utilizar el bien de capital que permita generar el bien de consumo de la manera más barata, equivale a decir que, dado el salario real, yo voy a producir el bien de consumo que me permita obtener la tasa de ganancia mayor, o dada la tasa de ganancia, yo voy a producir aquel bien de consumo que me permita pagar el salario real más alto. La regla de decisión, entonces, se traduce en
simplemente, estoy adelantando porque quiero llegar acá, si tenemos para cada método, para cada técnica productiva, una frontera WR, donde W es el salario real en términos del numerario, en términos del bien de consumo, y R o pi es la tasa de ganancia, dada la tasa de ganancia, voy a tender a adoptar aquella técnica que me permita pagar el salario real más alto, o dado el salario real, voy a tender a adoptar, por ejemplo, si W es igual a W1, aquella técnica que me permita pagar la tasa de ganancia más alta. Y ese es el criterio general que nosotros vamos a utilizar. Ese es el resultado general de este proceso. Después eso genera varias propiedades. Por ejemplo, que una misma técnica puede utilizarse para tasas de ganancia muy bajas y muy altas. Por ejemplo, fíjense que si la tasa de ganancia es la variable exógena y está entre 0 y pi1, la técnica que paga el mayor salario real es alfa para esos valores de la tasa de ganancia. Cuando se incrementa un poco la tasa de ganancia, la técnica que paga el mayor salario real pasa a ser beta, luego pasa a ser gamma, y cuando termina de incrementarse hasta el máximo de la tasa de ganancia, pasa a ser alfa, de nuevo. O sea, la misma técnica se utiliza al inicio, si quieren, y al final del crecimiento de las tasas de ganancia. Entonces, ese fenómeno es interesante porque no podemos ordenar las técnicas de acuerdo a ningún criterio particular. No podemos decir esta técnica es más rentable para valores bajos de la tasa de ganancia y habrá otra para valores altos de la tasa de ganancia. Y lo mismo con el salario. Y además, otra propiedad importante es que la técnica que va a estar en uso no puede determinarse si no se conoce cuál es la variable distributiva exógena de antemano. Si la variable distributiva exógena es W, una tasa de ganancia puede ser, perdón, una técnica puede ser rentable. Por ejemplo, si la variable distributiva exógena es W y el valor es W0, la técnica en uso va a ser beta. Si esa técnica, si ese salario es W1, será gamma. Entonces, perdón, no alcanza con saber cuál es la variable distributiva exógena, sino que también hay que conocer cuál es el nivel de esa variable distributiva para poder determinar cuál va a ser la técnica que esté en uso. Pero esencialmente el resultado más importante que tienen que llevarse de aquí es que, de este análisis, es que la técnica que va a tender a utilizarse en una economía es la que, dada una variable distributiva, permite maximizar el valor de la variable distributiva residual. Permite hacer más alta la variable distributiva residual. Y eso significa que la verdadera curva WR, la curva salario-beneficios, en una economía que tiene muchas técnicas, va a estar dada por la envolvente de las distintas técnicas que están disponibles. Nunca, por ejemplo, este tramo de la técnica alfa nunca va a ser utilizado porque para valores de la tasa de ganancia en las que esta técnica debería ser utilizada, aparecen técnicas más rentables. Digo, si la tasa de ganancia es pi estrella, si yo como capitalista si la economía como sistema utilizara la técnica alfa, podría pagar como salario W1. Mientras que si utiliza las técnicas gamma o beta, pueden pagar salarios más altos. Entonces, siempre va a terminar utilizándose aquel método productivo que permite maximizar el valor residual de la tasa de ganancia. Esa es la idea general. Y entonces, como corolarios, demostramos que no puede ocurrir ninguna de estas dos oscilaciones o path dependencies que decía al inicio.
Es decir, si una técnica es más barata, sigue siendo más barata cuando se adopta la otra. Si una técnica es más barata porque empezó a utilizarse primero, va a seguir siendo más barata si la que hubiera sido utilizada primero era la técnica beta. Y si la técnica alfa es más barata, cuando cambio la técnica beta, perdón, no voy a cambiar la técnica beta, y si utilizara la técnica beta, me movería a la técnica alfa. Es decir, no voy a observar oscilaciones continuas, que era otro de los problemas que podía tener. Esto es, a grandes rasgos, el contenido de la clase de selección de técnicas. Los resultados no son muchos, pero son muy importantes. Porque todo lo que vamos a ver de aquí para adelante, incluso en la teoría marginalista, tiene como premisa entender estos resultados de la selección de técnicas y entender bien este gráfico que estoy mostrando aquí. Entender que una variable distributiva dada implica que la técnica que va a tender a utilizarse es la que maximiza la otra tasa de ganancia y que las técnicas que van a tender a utilizarse son las que maximizan, perdón, no pueden ordenarse bajo ningún criterio particular. Digo, no puedo decir que, por ejemplo, uno podría pensar, bueno, digo, para dar un ejemplo, uno podría pensar que cuando la tasa de ganancia es muy baja, como yo tiendo a utilizar la técnica alfa, ¿está bien eso? La técnica alfa es la que es más capital intensiva, en el sentido de que, como el salario es muy caro, voy a utilizar la técnica que es más ahorradora, no sé, de trabajo. Es la que utiliza más intensamente capital. Nosotros en micro 1 vimos que cuando caía el salario, Conta, perdón, me quedé con algo así como que no entendí yo bien. Decía que cuando se usa la técnica, o sea, cuando se usa una técnica alfa y la beta es mejor, se pasa a usar la técnica beta. Pero cuando se pasa a usar la técnica beta, la alfa no puede ser más productiva. ¿Por qué? ¿No puede haber un cambio en ese bueno, momento? porque, o sea, lo que demostramos en la clase durante ahora no lo demostré, ahora simplemente lo enuncié, es que si una técnica, o sea, un cambio ¿en qué sentido? Un cambio técnico sí puede haber, pero dada la técnica, si yo, como capitalista, que represento a la economía, decido utilizar la técnica beta porque es más porque producir el bien de consumo bajo la técnica beta me genera beneficios extraordinarios y me conviene pasarme, una vez que me pasé y todos empiezan a pasar y los precios empiezan a ser regulados por la técnica beta, porque los precios empiezan a ser regulados por la técnica que produce los bienes en mayor cantidad o por los que cuando yo me empiezo a pasar, me conviene bajar un poco el precio de la mercancía que vendo, así acaparo mercado, y eso lo hago hasta cubrir los costos que me empiezan a determinar la técnica beta. Lo que no puede ocurrir es que una vez que la técnica beta está en uso, porque era más barata que la alfa, me vuelve a convenir pasarme ceteris paribus, es decir, sin que nada cambie, a la técnica alfa. Eso es lo que quiero decir. No puedo estar oscilando de una técnica a otra todo el tiempo, Ah, ok, porque ok. esa es la idea. Pero tiene que ver también con el tema de costo de factores, con el tema de reacomodamiento. Sí, o sea, lo que está pasando aquí es que cuando yo me cambio de método, a ver, voy para atrás un poquito, pero todo pasa por las pruebas que que están explicadas en el video, digamos, en lo que grabé. Pero la idea es la siguiente. Sí, voy a volver para atrás. Yo digo, un capitalista está utilizando la técnica alfa, o sea, está produciendo el bien de consumo bajo la técnica alfa. Los precios del bien de consumo están regulados por el método productivo que está en uso, que es el de la técnica alfa. ¿Ok? Y obviamente
el bien de capital que se produce en esta economía es el bien de capital de tipo alfa. Ahora, hay un descubrimiento, si quieren, o por alguna razón aparece la posibilidad de empezar a producir el bien de consumo de tipo A con la técnica beta, que supone la producción del bien de capital de tipo beta. Lo que va a hacer el capitalista es empezar a producir el bien de capital, no todos al mismo tiempo, sino que algunos van a empezar a producir el bien de capital de tipo beta y el bien de consumo con ese bien de capital, si a los precios vigentes, que son los del bien de capital de tipo alfa y el bien de consumo de tipo A, producir el bien de consumo con el método beta les resulta más barato. Porque si les resulta más barato, a ellos les cuesta Q, pero lo venden a P. Ellos tienen un costo menor y ese costo incluye la tasa de ganancia normal, pero pueden vender al precio P. Con lo cual, la diferencia entre el precio y el costo se lo apropian como una ganancia extraordinaria. Además de realizar la tasa de ganancia normal, obtienen una ganancia extraordinaria. Cuando todos los capitalistas, o la mayoría de los capitalistas, empieza a darse cuenta que produciendo el bien de consumo con el método beta pueden realizar una ganancia extraordinaria, lo que pasan son dos cosas. Primero, que se empiezan a pasar al otro método, y segundo, que quienes están produciendo con el nuevo método empiezan a bajar el precio de la mercancía que venden, porque bajando un poquito el precio, acuérdense lo que veíamos con el equilibrio de Bertrand, si bajan un poquito el precio, todavía pueden cubrir sus costos y obtener una ganancia extraordinaria. ¿Y hasta dónde pueden bajar los costos y obtener una ganancia extraordinaria? Bueno, hasta que el precio cubre el costo de producción. ¿Y cuál es el costo de producción? El costo Q. Entonces, el accionar de la competencia eventualmente hace que el precio del bien de consumo baje hasta el costo Q, que es el costo de producir el bien de consumo con el nuevo método productivo, que es el método beta. Dado el salario monetario, ¿está bien? Supongamos que el salario monetario está dado. Si el precio del bien de consumo cae, por acción de la competencia, dada una tasa de ganancia, lo que está subiendo, ¿qué es? ¿La relación del costo con respecto al precio? Sí, pero digo, si el salario monetario está dado, supongan que en esta economía los trabajadores renegocian sus contratos salariales, y se descubre un método o se empieza a utilizar el método beta, que permite producir eventualmente el bien de consumo de manera más barata, y por eso se empezó a utilizar, porque inicialmente generaba beneficios extraordinarios, dado el salario monetario y dado los precios alfa, pero eventualmente cuando todos los capitalistas empiezan a pasarse de rama porque es más barato, o sea, pasarse de rama significa, en este caso, cambiar de método productivo, eso permite bajar el costo de producción hasta que el precio del bien de consumo deja de ser P y pasa a ser Q. Lo que yo estoy preguntando es, si el salario monetario está dado y el precio del bien de consumo cae, ¿qué es lo que está subiendo? ¿Qué es lo que está incrementándose? Digo, si el salario monetario está dado y cae el precio del bien de consumo, ¿qué crece? Teóricamente la demanda. No, La la tasa demanda. de ganancia. ¿Cómo? La tasa de ganancia. No, la tasa de ganancia está dada. Si el salario monetario, la tasa de ganancia la suponemos constante. Había Dijiste una el ganancia. salario. No, el salario monetario, dije.
Ah, O ok. sea, dije el salario monetario, Ah, no confundir el en salario. cuanto a porcentaje, está bien, en cuanto a lo que corresponde del total. No, el salario Porque si monetario, está dado, el salario monetario no estaba dado. el salario monetario sí. Inicialmente le estaban dados el salario monetario y la tasa de ganancia a los precios P. Y teníamos nuestra curva WR, porque a los precios P, si yo tomo como numerario el bien de consumo, o si quieren, vamos a hacer así, si yo tomo como numerario el salario monetario, a los precios P están dadas la tasa de ganancia y el salario real. La tasa de ganancia sigue estando dada, y lo que hay son ganancias extraordinarias cuando algunos capitalistas se pasan a la técnica beta que permite producir el bien de consumo bajo esa técnica. Yo lo que digo es cuando todos los capitalistas empiezan a pasar y empieza a haber competencia entre ellos, los precios de los bienes de consumo empiezan a caer. Y si el salario monetario está dado, porque no se modificó en todo el análisis, y la tasa de ganancia que realizan los capitalistas a los costos de producción, cuando cubren exactamente los costos de producción Q, es pi, o sea, la misma tasa de ganancia que realizaban cuando vendían el precio, el bien de consumo al precio P, lo que pasó cuando nos movimos desde P, digamos, desde A a beta, desde alfa a beta, es que cayó el precio del bien de consumo. Si el salario monetario está dado y cayó el precio del bien de consumo, hay una variable distributiva que se incrementó. ¿Cuál es la variable distributiva que se incrementó? Ahí Marlene dice el salario real. Claro, exactamente. El salario real. La variable distributiva que se incrementó es el salario real. El poder de compra de los trabajadores es la variable distributiva que se incrementó. Análogamente, si lo que hubiéramos supuesto dado como variable distributiva exógena es el salario real, a medida que los capitalistas se cambian de técnica y pueden vender el precio del bien de consumo más barato, el salario monetario también va a caer, porque si el precio del bien de consumo cae y el salario monetario no cae, el salario real no debería aumentar, pero el salario real es la variable distributiva exógena. Entonces, si el precio cae y el salario monetario cae, esa menor costo se traduce en una mayor tasa de ganancia. Lo que quiero decir es que el ajuste particular depende de cuál es la variable distributiva que estamos considerando exógena, pero alguna de las dos variables distributivas se tiene que incrementar. Digamos, puede ocurrir que las dos se incrementen. En un análisis un poco más general y más realístico, es probable que la caída en el precio del bien de consumo se traduzca en parte en un aumento de la tasa de ganancia, en parte en un aumento del salario real. O sea que la ganancia de productividad sea distribuida entre capitalistas y trabajadores, de alguna manera, bajo algún criterio. Lo que nosotros estamos asumiendo, fíjense en los gráficos, a ver si con el gráfico los logro convencer. Supongan que, olvídense de la técnica gamma, para hacerlo fácil. ¿Está bien? Supongan que el salario real acá este es el salario real, el salario en términos del numerario, o el poder de compra del salario. Supongan que originalmente el salario es W1 y que hay una única técnica, alfa. Si el salario sigue siendo W1, cuando se descubre la técnica beta, o sea, cuando se agrega la técnica beta, necesariamente el salario real va a permanecer constante y todo este desplazamiento va a implicar una mayor tasa de ganancia. Entonces, en este caso que estoy considerando ahora, el salario real constante supone una mayor tasa de ganancia. En cambio, si la tasa de ganancia hubiera sido, por ejemplo, pi estrella, y también teníamos alfa como técnica inicial, y aparece beta, todo el incremento, toda la caída del precio del bien de consumo, por el efecto que estamos describiendo ahora de la competencia, va a generar un mayor salario real. O sea, dada esta tasa de ganancia, va a haber un mayor salario real.
Si yo parto de este punto, lo que yo les decía es que en general lo que va a pasar es que, si yo parto de este punto, en general lo que va a pasar es que vamos a tener un desplazamiento en cierta manera en diagonal que va a permitir, cuando aumente, cuando se descubre un nuevo método productivo, que haya una tasa de ganancia y un salario real, por ejemplo, que nos movamos a este punto que está sobre el gráfico B, que supone una mayor tasa de ganancia y un mayor salario real. Pero en ese caso, estoy asumiendo que, no sé, un cierre distributivo en el cual hay una ganancia de productividad que se distribuye bajo algún criterio entre capitalistas y trabajadores. Eso es lo que quería marcar. Pero es importante que entiendan el resultado principal, obviamente, las implicancias de ese resultado y un poco el ajuste para entender que no es magia, sino que hay un ajuste de precios atrás que permite explicar la cuestión. Lo que yo les decía, y con esto cierro, es que si uno dijera, por ejemplo, que la técnica en uso alfa es la más capital intensiva porque es la que se utiliza para tasas de ganancia muy bajas, es decir, cuando el salario es muy alto y la tasa de ganancia es muy baja, lo que vimos en micro 1 era que yo iba a tender a utilizar técnicas que eran intensivas en el factor que era barato, o sea, en capital. Si la tasa de ganancia continúa subiendo, uno podría decir que me muevo de la técnica más capital intensiva a beta, que es menos capital intensiva que alfa, pero todavía más capital intensiva que gamma, porque está incrementándose la tasa de ganancia un poco más y el salario está cayendo, entonces me muevo a una técnica que es más trabajo intensiva o menos capital intensiva que beta, que a su vez era más trabajo intensiva o menos capital intensiva que alfa. Pero si la tasa de ganancia sigue subiendo todavía más, eventualmente vuelvo a alfa, que supuestamente era la técnica más capital intensiva. O sea, la técnica que era más capital intensiva se utiliza cuando la tasa de ganancia es muy barata, que es lo que sugiere la teoría, muy baja, la teoría marginalista, pero también se utiliza cuando la tasa de ganancia es muy cara. Si nosotros nos olvidáramos, empezáramos a mirar de derecha a izquierda, diríamos, bueno, la técnica alfa es la más trabajo intensiva, porque es la que se utiliza cuando la tasa de ganancia es muy alta o cuando el salario es muy bajo. Después vendría la técnica gamma, después la beta, y eventualmente de nuevo volvemos a la alfa. Entonces la misma técnica es la más trabajo intensiva y la más capital intensiva. Con lo cual, lo que está mostrando este gráfico es que no se pueden ordenar las técnicas de acuerdo a su intensidad de capital. Porque si una misma técnica es la más capital intensiva y la más trabajo intensiva al mismo tiempo, bueno, lo que estamos diciendo es qué técnica va a ser la técnica en uso no puede determinarse antes de conocer cuál es el valor de la tasa de ganancia y del salario real correspondiente. Esa es la idea general. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? En el momento de elegir, o sea, para elegir la tasa, entonces, ¿no? Porque se elige la tasa en base al total de producción. No, la tasa, ¿Qué es lo que, no, la tasa es una variable. Perdón, la tasa no, quise decir la técnica. Ok. Estoy todavía. Claro, o sea, se usa la técnica de acuerdo al nivel de producción, a la cantidad de producción, No. Acá lo que se supone es que
las cantidades producidas pueden satisfacer a la demanda cualquier técnica que esté en uso. La técnica que se usa es la técnica que, dada una variable distributiva, permite pagar la tasa de ganancia o el salario más alto. Decime cuál es la variable exógena, mirá las curvas alfa, beta y gamma y podés decidir cuál es la técnica que va a estar en uso simplemente mirando cuál es la técnica que, dada una variable distributiva, por ejemplo, dado el salario real, puede pagar la variable distributiva residual más alta, puede maximizar el valor de la variable distributiva residual. Conocida la variable distributiva exógena y conocida la forma de las curvas, es decir, conocida la técnica, yo puedo determinar cuál va a ser la técnica en uso mirando cuál va a ser la técnica que permite pagar la tasa de ganancia, en este caso más alta. Conocida la técnica en uso y conocido la variable distributiva exógena, si fuera la tasa de ganancia, yo voy a poder determinar cuál va a ser la técnica en uso, mirando cuál va a ser la técnica que puede pagar el salario real más elevado. Esa es la lógica. ¿Se entendió, Eduardo? Sí, perfecto, sí, estaba haciendo así con la cabeza. Okay. Sí, pero está bien, perfecto. El resto, a ver si les veo un poco las caras, estaría bueno que pudieran, yo sé que no es lo más agradable mostrar su casa, o su casa, digo, mostrar la intimidad de uno, pero si pudiéramos vernos las caras estaría bueno cada tanto. No, le pregunto al resto si pudieron, si tienen alguna duda, los que no participaron. No, profe, por mi parte no. Ok. Entiendo que hoy deberían poder acceder al segundo trabajo, que también juega un poco, no con la parte de selección de técnica, sino sigue jugando un poco con la cuestión del salario real y los métodos productivos. Déjenme confirmar. Voy a dejar de grabar.